Vimos aquí a mano limpia Jorge Lanata, periodista argentino, nos acompaña, hemos hablado un poco de América Latina, de Venezuela. Quiero preguntarte por Cuba, tu experiencia con Cuba. ¿Fuiste varias veces? Fue muy contradictoria, porque yo por un lado fui jurado en varios concursos nacionales, en Casa de las Américas, en Prensa Latina, en el Festival de Cine, y después que escribí aquel libro sobre la guerrilla, ellos me negaron la visa, y bueno, como comentábamos en el corte, nada fue oficial. O sea, nosotros averiguamos, hablando con la embajada, que por qué me lo habían negado. A ver, ¿qué me pasaba con Cuba? Me pasaron varias cosas. Primero me pasó las primeras veces que fui de encontrarme con que había una clase media en Cuba, aparte, que no era solo clase baja. Y que esa clase media en general estaba vinculada al partido. Era muy violento ver las diplotiendas, que los rusos llamaban en esa época berioshkas, para funcionarios del partido, solamente, ¿no? Me acuerdo porque estuve en una, o sea, y veía gente del partido ahí y tal. Lo que me pasó con Cuba es un poco lo que me pasó con la izquierda dogmática a lo largo de los años también, ¿no? La pregunta que a mí se me ocurre es, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué nos mintieron tanto? ¿Por qué tantos intelectuales o periodistas o qué sé yo mintieron? Lo hicieron de tontos, de buena fe, con buena voluntad, engañados ellos mismos. Es difícil de decir. A veces el fanatismo, que creo que es lo peor del populismo es el fanatismo. No tiene que ver con la derecha o la izquierda. El fanatismo cancela la razón, digamos, cancela cualquier cosa. Ya todo pasa a ser una cuestión de fe, ¿me entendés? En aquel momento en la izquierda se decía, no hablemos mal de Cuba porque es darle pasto a la derecha. Perdón. Es tan idiota pensar eso, porque entonces nunca hablaríamos de nada, nunca podríamos superar ningún problema. Una vez una chica, hace muchos años, me dice, hablando de por qué no nos dejaban salir, una frase muy básica, muy elemental, pero que me encantó. Me dice, parece que no nos tuvieran confianza. Y es eso. Parecía que no les tenían confianza, porque ¿cuál es el problema de salir y volver? O no, o de no volver, qué sé yo. Pero me encantó, y siempre me acuerdo de eso, parece que no nos tuvieran confianza, porque en el fondo ese tipo de regímenes no le tienen confianza a la gente, creen que pueden manejarla como quieren y en el fondo desconfían de lo que pueden hacer solos. Viven de la desconfianza, ¿no? Claro. Viven de la desconfianza. Hay una frase, hablando de esto, un diálogo entre Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias, en el que supuestamente conversando uno le dice al otro, qué pena que nos hayamos pasado la vida defendiendo regímenes en los que tú y yo no pudiéramos vivir. Sí, claro, totalmente, totalmente. Bueno, es mucho más cómodo, ¿no?, defender Cuba desde Sao Paulo o desde Buenos Aires, es cierto, es cierto. Argentina, Sí. ¿cómo ves el futuro de ahora en adelante? Macri, ¿qué puede hacer Macri? ¿Cómo lo Mira, ves? ahora estamos viviendo una etapa muy particular en la cual, a ver, cuando una persona llega al poder, el reloj empieza a ir para atrás, ya no va más para adelante. O sea, es un counter. Entonces, uno sabe que tiene los primeros meses para hacer las cosas más importantes, porque después no las va a poder hacer. Porque en ese momento uno tiene el mayor consenso, la mayor posibilidad de hacer. Macri hoy está en esa etapa. Yo creo que hay cosas que está haciendo bien y creo que hay cosas que está haciendo mal. Creo que está abusando del tema de los decretos. Creo que no todo tiene que hacerse por decreto, que en algún momento tiene que ir al Congreso y negociar con quien tenga que negociar, pero que no se puede gobernar por decreto cuando vos subiste al gobierno diciendo voy a respetar las instituciones. Es muy contradictorio. Muchas de las cosas que está haciendo están bien. La reorientación en cuanto a la política exterior es buenísima. Era un papelón, la política exterior argentina. Argentina era más que nada imprevisible. No es que era de derecha o de izquierda. De golpe estaba con Irán, o de golpe estaba con Estados Unidos, o de golpe estaba con China. Sin ninguna explicación y a la vez. Es una cosa ridícula. Hoy la canciller es Susana Malcorra, que era la número 2 de Ban Ki-moon, del presidente de la ONU, o sea, una persona muy formada, muy prestigiosa. Me parece que va a tener problemas sociales por lo siguiente. En el caso de los medios y en el caso de muchos empleados públicos, en el último año se ha tomado a decenas de miles de personas en cargos políticos. El gobierno, sabiendo que se iba, contrató a destajo gente sin ningún mérito, sin ninguna cosa. Y ahora está empezando a verse que van a sacar del Senado 2.000 personas, que van a sacar del Centro Cultural Kirchner 600 personas. Bueno, eso está empezando a pasar, está pasando ahora, está bien que pase, porque al Estado se entra por concurso,
Hay que volver a ser un Estado en el cual entren los tipos que saben lo que van a hacer, pero le va a crear un costo a Macri sin duda, sin duda. Y está manejando mucho mejor de lo que la gente esperaba el tema económico en cuanto al dólar. Había una fantasía que había instalado el kirchnerismo de que si liberaban el cepo cambiario, el dólar iba a estallar. Y se liberó y no pasó. El dólar no estalló. Hoy el principal problema de Macri sin duda es la inflación y el principal interés, por eso está yendo ahora a Davos, y está muy bien que vaya con uno de los que compitió con Sergio Massa, está yendo a Davos a buscar inversiones. Digamos, el tema es cómo se hace para que Argentina vuelva a ser previsible. Y yo creo que eso sí va a lograrlo Macri en este año o en el próximo. Argentina, Venezuela, me refiero a ese eje de los países del ALBA. Sí. Cuba Sí. tiene relaciones ahora con Estados Unidos. Nicaragua, Daniel Ortega ha cambiado por completo lo que era el sandinista original, Sí, nada claro. que ver. Ecuador, Correa está un poco más Sí, pero contenido. Ecuador está contenido, pero vos sabés que es muy contradictorio el gobierno ecuatoriano, ¿no? Han hecho cosas buenísimas en educación, por ejemplo, pero buenísimas. Por ejemplo, vos para entrar a estudiar como maestro o como médico, tenés que dar un examen que es más exigente que para ninguna otra carrera. Ya. Él, desde la izquierda, volvió a poner el examen de ingreso en la facultad, que es una discusión eterna en nuestros países, ¿no? Siempre se dice que no tiene que haber. Y, Sí, bueno. sí. Y a la vez controla la prensa, tiene robots que hacen campañas de propaganda en Internet. Digamos, es un tipo muy autoritario hacia adentro también, ¿no? Es un tipo muy, muy contradictorio. Y con serios problemas con la prensa. Después vamos a hablar Sí, de la claro. censura, ¿no? Sí, sí. Pero la pregunta que te hablaba, te estaba hablando de Cuba, de Nicaragua, Sí, sí. hablaba de Ecuador, Bolivia, el tema de Argentina, Venezuela. Ese eje de los países del ALBA, ese populismo, ese socialismo del siglo XXI va a desaparecer. Mira, es difícil decirlo, pero yo lo que creo, en el caso del kirchnerismo, yo le agregaría que los K fueron como el último manotazo del 70, de la generación del 70. Es como que la generación del 70 finalmente llegó al poder. Eran los trasnochados que quedaban de aquella época. De aquella época finalmente llegaron al poder y mostraron lo que eran, porque es importante ver eso. Eran tipos inescrupulosos, eran tipos a los que les importaba el fin sin que les importe el medio, y eran tipos muy corruptos. El gobierno de kirchnerista fue lejos el gobierno más corrupto de los últimos 50 años, pero lejos, con la excusa de que robaban para la política, no para ellos. Lo que pasa es que después en el bolsillo la plata se mezcla, porque ¿cómo dividís la plata que es para la política y la plata que es para vos? Y muchos de ellos con antecedentes guerrilleros que llegaron después a través de las urnas, Bueno, por sí, lo claro. que no consiguieron con las armas en un momento claro, determinado. sí, claro. Bueno, ideologizaron la educación como no pasaba desde el año 50. Claro. Cristina en los libros de enseñanza del primario. Eso pasaba en la época del primer Perón, que daban libros Eso de lo copiaron lectura. de Cuba también. Bueno, que los libros para los niños decían, Eva me mima, Perón me ama. Existen estos libros. Bueno, ahora hicieron eso ayornado a los 80, a los 90, ¿no? Hay una entrevista que vi, una entrevista tuya, me gusta mucho como preguntas, la Muchas forma gracias. que haces las preguntas. Sí. Correa, Sí. veíamos un segmento hace un momentito ahí en pantalla. En aquel momento le preguntaste, recuerdo estas dos preguntas, una que por qué utilizaba los medios de comunicación para hablarle a la gente, pero hubo otra que le dijiste, explíqueme sobre el socialismo del siglo XXI, Claro. ¿qué es? ¿Lo has entendido al final? Te cuento esta historia porque es divertida. A ver, yo llegué a hacer esa nota, contratado por una fundación de periodistas de Ecuador, porque ningún periodista ecuatoriano podía entrevistar a Correa. Entonces tuvo que ir un extranjero, yo en este caso, a entrevistar al presidente. Y la entrevista salió al aire por la televisión abierta, lo vio por supuesto todo el país. En aquel momento recién empezaba a hablarse del socialismo del siglo XXI. Que es lo que hoy llamamos más exactamente populismo. Acá no hay ningún socialismo del siglo XXI. Y si vos te fijas, hay muchos ejes comunes. Por ejemplo, el hecho de que todos estos gobiernos nos hayan designado a nosotros, a la prensa, como sus enemigos, no es casualidad. ¿Quién puede perjudicar a un gobierno autoritario? La prensa, porque puede contarlo, es tan obvio eso. Bueno, que hayan creado lo que yo llamo en Argentina la grieta, la división interna, que hayan dividido el país en dos. En Venezuela esto es clarísimo. Hay barrios chavistas, barrios antichavistas, enteros. Hoy en Argentina es algo que sigue pasando. La polarización total. La polarización total. Ahora, es una polarización en la cual ellos son la nación y son la verdad.
como si alguien pudiera ser la nación. La nación somos todos. Un gobierno no es la nación, un gobierno no es el Estado. Un gobierno ocupa el Estado durante un tiempo elegido por la gente, pero no es el Estado, no es la Argentina, porque si no, nosotros ¿qué somos? Yugoslavos, es ridículo. Argentinos somos todos, o venezolanos, o lo que fuese, ¿no? Claro. Vamos a otra pausa. Volvemos acá con Jorge Lanata. Tenemos más comentarios de televidentes. Un comentario más. Ahí lo vamos a poner ahora en pantalla. Estamos súper agradecidos por tu labor. Mi pregunta es, ¿en qué momento de su carrera periodística se sintió amenazado? María Radice. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. Quédese con nosotros. Volvemos.